¿No? Gracias, María. Captura de contexto. Las obras literarias a menudo capturan las realidades sociales, políticas y culturales de su tiempo, ofreciendo un testimonio de las experiencias humanas. La literatura se convierte así en un registro invaluable de las condiciones de vida y los valores de diferentes épocas. Muchísimas gracias, Sofi. Entonces, claramente cuando hablamos de la literatura estamos hablando de que captura el contexto. Y cuando hablamos del contexto, pues estamos hablando de esas cosas que están alrededor de lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el país donde se vive, la cultura, el gobierno que hay, las normas que están establecidas, si hay guerra, pues la guerra, si hay paz, pues la paz, todo lo que sucede alrededor, ¿cierto? Y eso no implica solo los sucesos, sino también el ambiente físico. Entonces, si es un bosque, si es una ciudad, si es un campo, el ambiente físico también está dentro de esto denominado contexto. ¿Listo, chicos? La siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda? Por ahí vi a Melissa con la manito levantada. Gracias, Meli. Influencia de eventos sociales. Los grandes eventos, como, como revoluciones o crisis económicas, influyen profundamente en la creación literaria. Los autores responden a estos acontecimientos creando obras que reflejan la tensión y el cambio social. Muchísimas gracias, Mary. Claramente, pues todos los eventos sociales van a influenciar no solo la literatura, sino todo lo que está aconteciendo alrededor. Por eso, cuando hablamos de las influencias sociales, también hablamos de que dependiendo de los cambios que se generen también, por ejemplo, en el gobierno, pues va a influir directamente la literatura. Cuando hablamos de la literatura, decíamos que al principio era muy marginada, estaba enfocada solo en algunos sectores y a medida de que los derechos del humano, de las personas y demás fueron aflorando, pues la literatura también se fue volviendo un poco más libre, ¿sí? Se supone que al día de hoy tenemos libertad de expresión. Sin embargo, ustedes deben saber que esa libertad de expresión es como más o menos, ¿no? Porque tú sabes que si subes algo a redes sociales que de pronto va en contra de las creencias de ellos, que de pronto como que choca con lo que ellos inmediatamente pues te van a bloquear, ¿sí? En YouTube es exactamente igual. La prensa está también muy delimitada porque hay cosas que el gobierno simplemente no les permite publicar y ya. Entonces se supone que hay una libertad de expresión, pero pues como que eso es debatible, ¿sí? ¿Qué tanta libertad hay? ¿Qué tan real es esa libertad de la que se habla? Por favor, sigue, Statis. ¿Quién me ayuda con esta, por favor? Dale, Aleja, gracias. La literatura a menudo refleja las inquietudes y conflictos que prevalecen en la sociedad. Estos textos permiten comprender las luchas, los sueños y las esperanzas de las personas en distintos contextos históricos. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a ver cómo dependiendo de la época histórica, el enfoque de la literatura era completamente diferente. Entonces hubo una época donde se hablaba solo de dioses, hubo otra época donde se hablaba solo de guerras, de gobierno, de todo el tema como histórico, hubo otra época donde se hablaba sobre todo del romance. Entonces, dependiendo de lo que estuviera sucediendo, de las preocupaciones, de los avances, pues de eso mismo era el tema literario, pero eso ya lo vamos a enfocar ahorita más adelante. ¿Listo? Siguiente, por favor. Impacto en las estructuras sociales. Gracias, María Fernanda. Las jerarquías sociales y las relaciones de poder tienen un impacto directo en la literatura. Las obras a menudo critican o reflejan las dinámicas de clase, género y etnicidad etnicidad presentes en sus contextos.
Listo, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del impacto en de las estructuras sociales, estamos hablando lo que ya lo habíamos como mencionado un poco y es, dependiendo del gobierno y demás, pues se va a generar cierto tipo de literatura, ¿no? Entonces, si el gobierno es agradable, si el gobierno como que tiene contento al pueblo, pues la literatura va a ser un poco más tranquila, ¿no? Pero si por el contrario la gente está discontenta, ¿cierto? Pues, ¿qué va a suceder? Pues claramente se va a generar una literatura más de sátiras, de rebeldía, de crítica y demás. Entonces, eso también influye dentro de la literatura. El siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda? Sara, dale. Análisis de textos literarios. El análisis textual permite desentrañar las complejidades de la relación entre literatura y sociedad. A través de ese estudio, los lectores pueden identificar temas recurrentes y las influencias socioculturales en la obra. Muchísimas gracias, Sara. Entonces, en la clase pasada hablábamos un poco de eso y entonces decíamos que simplemente con realizar la lectura de un texto nosotros podemos identificar, por ejemplo, de qué época es, cuáles eran las influencias que tenía ese escritor para poder realizar sus textos y demás. Y eso de qué hace parte, pues, del análisis que hace el lector directamente. Hasta ahí de pronto alguno tiene algún aporte, alguna pregunta. Listo, hermosos. Entonces, el siguiente, por favor. Dale, Aleja. ¿Es para leer, hermosa? ¿O es una Sí, pregunta? Ah, es para no, leer. no, no. Listo. Ayúdame, por favor. El fomento del pensamiento crítico en la literatura permite a los estudiantes cuestionar y analizar diferentes perspectivas, desafiando su comprensión de la realidad. A través de las lecturas se desarrollan habilidades de argumentación y evaluación de ideas esenciales para el pensamiento analítico. Gracias. Chicos, cuando hablamos del pensamiento crítico, pues es esa capacidad que tenemos nosotros como personas que pensamos que tenemos un cerebro de poder generar una crítica y debemos pensar en crítica no como algo negativo, sino simplemente poder sacar como nuestro propio concepto, nuestra propia opinión de lo que estamos leyendo, ¿sí? Muchas veces cuando pensamos en crítico, estamos pensando en criticar, pero no. Crítico se refiere más, o crítica se refiere más como ese análisis y esa opinión personal dependiendo de lo que se haya establecido dentro del texto. ¿Listo? Sigue, por favor. El análisis textual es fundamental para interpretar las múltiples capas de significado en las obras literarias. Esta práctica ayuda a los estudiantes a descubrir simbolismos, temas y estilos que enriquecen la comprensión de los textos. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, cuando hablamos del análisis textual, pues es algo que debemos hacer, ¿sí? Si es algo que requiere pues muchísimo estudio, muchísimo análisis, pues debemos investigar y buscar para poder deducir nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Pero si es algo también, por ejemplo, de nuestro interés, algo que nos gusta hacer, algo que de pronto no requiera tanta intención, de igual manera no podemos como comer cuentos y siempre debemos tener esa capacidad y estar en la disposición de investigar. Venga, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué dicen los testimonios? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la historia? Así como tener esa capacidad de razonar e ir un poco más allá de lo que vemos. Siempre se los he dicho y se los repito, ahorita estamos en un mundo informado, ¿sí? Hay un bombardeo de información constante, pero podemos decir que yo creería que como en un 70% tal vez, pues la mayoría de información es información inconclusa, por no decir que es información falsa. Por eso es que nosotros debemos tener la capacidad de investigar y tener un análisis para poder pues generar nuestro pensamiento crítico. Todo es como un enlace, ¿listo? Siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda?
María, gracias. Identificar las corrientes literarias a lo largo de la historia permite a los estudiantes situar obras en su contexto cultural y social. Cada corriente refleja las inquietudes y valores de su época, enriqueciendo. Lo muteaste antes de, pero bueno, cuando hablamos de la identificación de las corrientes literarias, pues estamos hablando de la identificación, dependiendo de la época de la historia, a qué corriente se refiere. Entonces nosotros ya hablamos de la literatura, el modernismo, posmodernismo, y ahorita vamos a identificar otras más. Entonces este puntico lo vamos a dejar como ahí para desarrollarlo ahorita. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con este, por favor? Dale, Sara, gracias. La literatura ha servido como un medio para explorar la relación de la humanidad con lo divino. Las obras literarias a menudo reflejan la dispensación de la providencia divina en la historia, mostrando la influencia de lo sagrado en las luchas humanas. Muchísimas gracias. Claramente lo que ya hemos hablado, pues si vamos a hablar de literatura, tenemos que hablar de la Biblia. Si hablamos de la Biblia, pues hablamos también de la palabra de Dios, ¿no? De cómo Dios nos permitió todo este tema para poder comunicarnos, pues su historia, quién es Él, su conocimiento, sus enseñanzas y demás. ¿Quién me ayuda con este, por favor? Dale, dale, gracias. Importancia del contexto en la creación literaria. Comprender el contexto histórico y social de una obra es crucial para su análisis. La literatura no solo se alimenta de las experiencias humanas, sino que también es un reflejo de las emociones y tentaciones de su tiempo, no veo, lo que facilita su interpretación. Muchísimas gracias. Entonces, sí, cuando hablamos también de la literatura, no debemos tampoco enfocarnos en que solamente habla de la historia y solamente habla del contexto, ¿cierto? Sino también pues expresa emociones y también expresa pues el ser de la persona que está escribiendo. Entonces, también debemos identificar todo este tema de las emociones, de lo que se quiere reflejar, de lo que se quiere manifestar, porque claramente pues, ¿quién lo transmite? Una persona. Y dependiendo de la emoción, del sentir, de la experiencia de esa persona, pues la literatura va a ser diferente. Si una persona cristiana escribe de Dios, pues va a ser muy diferente a una persona atea, ¿sí? Su contexto, su forma de escribir, sus emociones, todo va a ser completamente diferente. Entonces, dependiendo de la persona, también, pues el mensaje o la transmisión va a ser diferente. La siguiente, por favor. Creo que ya, profe. Listo. Entonces, por favor, bajas, hermosa. Listo. Y vamos a ir desarrollando como el tema de la literatura y pues los contextos, ¿cierto? Entonces decíamos, dependiendo de la época en la que está sucediendo, pues claramente la literatura va a ser diferente. Entonces iniciamos con la literatura antigua. Entonces es un periodo que abarca las primeras manifestaciones literarias. Durante el periodo histórico antiguo, pues es donde surge la literatura como tal, ¿listo? Desde las civilizaciones sumerias y egipcias hasta la antigua Grecia y Roma. Debemos saber que los principales escritores fueron los griegos, ¿sí? Ellos fueron personas intelectualmente muy desarrolladas que trajeron muchísimos avances hasta el día de hoy. Se le acreditan muchísimas cosas que ellos hicieron y de hecho los primeros como pioneros o si los primeros pioneros, eso fue redundante, los pioneros fueron ellos, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de esta literatura antigua, hablamos de las epopeyas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la epopeya o me puede decir qué son las epopeyas? ¿Ninguno? Nada, nadita. Listo, preciosos. Cuando hablamos de las epopeyas, estamos hablando de esas historias que están enfocadas en héroes, ¿listo?
Entonces, cuando hablamos de epopeyas, hablamos de esas, de pronto, historias también que eran reales, pero que eran adornadas y hacían ver a las personas que iban a la batalla, los líderes de la guerra y demás, como héroes, ¿vale? Entonces, por eso se denominan epopeyas. Y entre esos tenemos la Ilíada y la Odisea, que son libros pues muy reconocidos, ¿vale? No solo tenemos las epopeyas, sino también los mitos, y ahí hablamos de la mitología griega. Entonces, normalmente cuando hablamos de la literatura griega, estamos hablando de que para ellos todos eran dioses. Entonces estaba el dios del pan, el dios del agua, el dios del sol, el dios del amor, el dios de todo. O sea, había dios de absolutamente todo. Entonces, y ellos pues claramente enfocaban su literatura en esas creencias y en eso que ellos hacían. Era muy fantasiosa la literatura de ellos. ¿Listo? Luego nos dice que la literatura antigua también incluía poesía, lírica, teatro y filosofía. La poesía está dentro de toda la historia literaria, ¿listo? Yo les decía a ustedes que normalmente la poesía se escribe en verso, ¿cierto? Y en rimas. Y eso permite pues que la memorización sea más fácil. Y como la literatura no se transmitía precisamente escribiendo, sino de voz a voz, pues casi todo era escrito en poesía, ¿listo? Casi todo era escrito en esta estructura para facilitar pues que se pudiera transmitir, ¿vale? Ahora vamos a ir con la literatura medieval. Entonces, cuando hablamos de la literatura medieval, normalmente su influencia era la iglesia y el feudalismo, ¿vale? Debemos saber que en la época antigua la iglesia no hacía su tarea como iglesia, sino que ellos tuvieron como un desenfoque general. Entonces, ya la iglesia era la que gobernaba todo. Y ellos empezaron a generar una opresión sobre el pueblo. Claramente, pues al ser el gobierno y al transmitir la palabra, pues lo que hacían era como abarcar todo, tenían un monopolio donde abarcaban todo y las personas pues no podían pensar mucho, ¿sí? Digamos que una persona que pensara además era una persona que iba a ser castigada, ¿sí? Y cuando hablamos del feudalismo, estamos hablando de un modelo donde hay una persona, en este caso, que tiene mucho dinero, que tiene muchas tierras, y le llamaban el señor feudal. Entonces, yo soy dueña, por ejemplo, de Bogotá, digámoslo así, de Bogotá, ¿cierto? Y los contrato a todos ustedes. Entonces, a cada uno de ustedes le doy un pedazo de Bogotá, ¿sí? Y cada uno de ustedes tiene que poner a producir ese pedazo que yo le di a cambio de, porque ni siquiera les daban dinero, sino a cambio de la comida y de que usted pudiera vivir ahí. Y todo lo que usted ganara me lo tenía que dar a mí, ¿sí? Entonces ese era el sistema del feudalismo. Una persona que tenía muchas tierras daba un pedazo para que la trabajara y usted al principio como que fue un poco más equitativo, como que les vamos a dar algo, pero ya después fue disminuyendo, disminuyendo y se volvió, fue una opresión donde las personas prácticamente estaban esclavizadas por medio comida y medio vivienda.